La palabra hablaba acerca de ese tiempo que ya se cumplió en gran parte, pero el cumplimiento final realmente va a ser en los últimos tiempos, que probablemente, y ojalá que ya no estemos nosotros, como la palabra que ya se compartió al comenzar el culto, ¿no es cierto? Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, y es ahora, es hoy, no mañana, es hoy. Porque realmente habrá tiempo. No es que Dios no va a estar, no es que se terminó. Él seguirá estando, Él es eterno. Pero el tema es que no lo van a encontrar. No importa que oren, que ayunen, no importa cuántas cosas se hagan, Él va a estar en silencio, no va a responder. Porque no es que cuando yo quiero, como yo quiero, cuando no. Nosotros tenemos que buscar y ¿cómo se dice? Acomodarnos, o nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a lo que Dios dice, no lo que nosotros creemos, ¿no? Así que damos gracias a Dios por el tiempo que todavía en su misericordia Él nos da, que todavía tenemos. Así que es un poco el tema que quiero seguir hablando, y lo que tuvieron el jueves se van a acordar de lo que hablamos un poquito. Era. Cuando Pablo decía, ¿quién os fascinó? Dios sabe, para no obedecer a la verdad. ¿Se acuerdan, verdad? Porque decimos, muchas veces nosotros conocemos la verdad, sabemos la verdad y está todo bien, pero si no obedecemos, al fin y al cabo termina siendo nada. Que vos sepas, que yo sepa, que yo conozca, y mucha gente se gloria que conoce la verdad, que sabe la verdad y hasta predica la verdad, pero la bendición, la victoria no está en saber, sino en obedecer. Y la preocupación del apóstol era esa. La iglesia de Gálatas sabía la verdad, habían escuchado, pero lamentablemente en la astucia el enemigo logró engañarles y no pudieron obedecer, porque en la obediencia está la victoria, la bendición, en la obediencia. Entonces ese paso es donde a veces nos cuesta llegar. Sabemos, conocemos y hasta hablamos, pero nuestra bendición está en obedecer. Entonces, de nada nos va a servir que simplemente sepamos la verdad, sino que la obedezcamos. En eso está nuestra victoria, nuestra bendición, en obedecer. Entonces, hoy quiero seguir un poquito más y vamos a volver a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, porque cuando leemos las cartas que el apóstol escribe, son cartas de enseñanzas, cartas de corrección, y como dije, y ya muchas veces hemos hablado acerca de esto, hasta ese tiempo solamente los judíos tenían el rollo de la ley. Todavía no había Biblia. Nosotros hoy tenemos esta gracia y esta bendición de que abrimos una Biblia, tenemos 66 libros en tan solamente este libro. Así que lo abrimos y podemos conocer, podemos saber ya gran parte de la voluntad de Dios. Es una bendición, porque es el centro, es la regla de nuestras vidas. Y siempre, siempre tiene que ser, por así decirlo, el filtro de todo lo que escuchamos, de todo lo que vamos a oír en estos tiempos. Y cuando el apóstol habla, vamos a leer el capítulo 1, los primeros versos. La preocupación que él tenía por la iglesia del Señor. Dios había puesto una responsabilidad muy grande sobre sus hombros. La palabra le fue revelada, la gracia le fue revelada,
algo totalmente diferente, porque hasta ese tiempo lo único que se conocía era la ley, las ordenanzas y los mandamientos de Dios. ¿Y el punto cuál era? El que cumple, el que hace, el que obedece, va a vivir. Y pojilento, ¿no? Ahora no ha cambiado tampoco. Solamente que no tenemos, por así decirlo, esa carga sobre nuestros hombros. En estar preocupados permanentemente, tengo que hacer, tengo que cumplir, porque no. Hay una gracia de Dios, pero no es menos responsable, o no hay menos responsabilidad sobre nosotros. Igual tenemos que hacerla, porque la obediencia es la misma. Así que dice el capítulo 1, Gálatas capítulo 1, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Pablo, apóstol, y deja una aclaración, no de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo. Y no vamos a entrar en mucho, pero simplemente para que tengamos una pequeña pincelada, vamos a ver esto, ¿no? Hoy el título que más se anhela, que más la gente quiere es esto. Hoy muchos pastores, hoy de repente uno se encuentra con ellos y ya son apóstoles, ¿verdad? Entonces, es un ministerio que Dios da. Es un ministerio que Dios llama. Y no quiere decir que otro dice, no, ya terminó el apóstol, el último apóstol fue Pablo, porque para ser apóstol tiene que estar con Jesús, o tuviste que estar esto. Bueno, hay muchísimas cosas que se cuestionan. Yo creo que el apóstol es un ministerio que Dios va a seguir levantando. Pero tiene que ser Dios. Y acá Pablo aclara. Hoy cualquiera va a un congreso y ya viene apóstol. ¡Qué fácil! Ahora, no decimos que si Dios pone, que si Dios dirige, es otra cosa. Pero el primero que tiene que sentir ese llamado y que se tiene que ver en tu vida, eres tú. Y tal vez que Dios utilice a otra persona para confirmar nada más es otra cosa. Pero por eso Pablo creo que aclara, y tenemos que entender, y tenemos que realmente ser muy sabios, porque tristemente, vuelvo a decir, es algo que hoy muchísimos quieren. No sé para qué, ¿verdad? Porque si no, Dios no te dice que eso, ¿para qué? No importa el título que te pongan los demás, ni no importa que con un son te hagan o te llamen, no sirve. Entonces, por eso Pablo aclara, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y se ve en la vida del apóstol este respaldo, ¿verdad? Se ve. No hace falta que en ningún momento él andaba diciendo, mire que yo soy apóstol, miren, no, tampoco. Era el respaldo, y si ustedes quieren leer la credencial que él pone para, vamos a decir, confirmar su apostolado, lean en Corintios, si no me equivoco, el capítulo 9, y él dice, yo tengo, y ahí nombra, y poco de eso se ve hoy en la vida de muchas personas que dicen ser apóstoles, porque la mayoría solamente tienen un objetivo, plata, y es lamentable. Bueno, y dice el verso 2, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí creo que ya muchas veces hemos hablado acerca de esto. La salvación la vamos a recibir y la vamos a disfrutar de la vida eterna cuando estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Eso sabemos. Es la seguridad que tenemos, es la confianza que tenemos. Tu vida, mi vida, un día se va a terminar acá, pero hay una vida eterna, y esa es con el Señor, no sobre la tierra, no acá, sino para con el Señor. Ahora, otra cosa también, y otro beneficio, vamos a decir, es no solamente eso, sino que esa gracia y ese favor es durante este tiempo, para esta vida. ¿Y cuál es? Para librarnos del presente siglo malo. No dice del siglo malo que se viene. Ya el apóstol habla como presente. Así que más que nunca, hoy nosotros estamos viviendo en un tiempo bastante malo. Y no va a cambiar. Si oramos para que haya avivamiento en Paraguay, ¿no? Oramos y creemos que Dios va a hacer, pero
Eso no quiere decir que todo va a ser perfecto, de que todo va a estar bien. El mundo va a ir de mal en peor. Ahora, la promesa para cada uno de nosotros es ser guardados del presente siglo malo. En este tiempo y de lo que se va a venir, que va a ser la peor parte, por así decirlo, como estuvimos hablando el domingo pasado, ¿no? Esa peor parte que se viene sobre el mundo, donde Dios va a ejecutar juicio sobre las naciones. Ahora, antes de eso, Dios va a ejecutar juicio sobre su iglesia. Ahora, cuando hablamos de juicio, no vaya a esperar que te caiga un rayo sobre la cabeza. No, hablamos de juicio, que es ejecutar justicia. Entonces Dios va a poner en orden la vida de cada creyente. O nos ponemos en orden o nos quedamos así. Eso vamos a decir nosotros. Pero Dios va a tener que poner en orden su casa. Entonces dice, para guardarnos del presente siglo malo. Ahora, nosotros muchas veces es como que no entendemos, por así decirlo, exactamente de qué Dios quiere guardarnos, de qué Dios quiere librarnos. El mayor peligro, si hablamos de Satanás y los demonios, vos sabés, ¿verdad? ¿Es tu enemigo o no? ¿Sí? ¿Enemigo? No, amigo, ¿verdad? Enemigo. A muerte. Y eso sabemos. Y como muchas veces se dijo, de tu enemigo vos te cuidas, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. De tu enemigo vos estás siempre alerta, te estás previniendo. Pero de alguien que viene como amigo, ahí está el problema, ¿no? Del que viene como enemigo sabemos y vamos a estar alerta, atentos y enseguida vamos a reaccionar. Pero si viene como amigo, si en vez de venir con los cuernitos y el rastrillo ese que le ponen en la mano, viene como ángel de luz, ahí está el problema. Entonces ahí necesitamos discernimiento y conocimiento. Entonces, el apóstol, si ustedes leen desde Romanos hasta los últimos tiempos, poco y nada él se enfoca en realmente, sí, Efesios habla, ¿no?, de que no tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados, potestades, pero pocas veces él se encarga de eso, porque cuando el apóstol lo entiende, el enemigo está vencido, está derrotado para siempre, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de la advertencia que él deja para la iglesia no es tanto ni por Satanás, ni por los demonios, ni por lo que está afuera, sino por lo que mayormente pasa adentro. Entonces, hoy en día nosotros a veces por así decirlo, nos cuidamos de ciertas cosas, pero el mayor peligro hoy está dentro de la iglesia, no tanto afuera. ¿Y cuál es ese peligro? Como estamos hablando de todos estos tiempos, necesitamos conocer la verdad, vivir la verdad y obedecer la verdad. Es lo único que nos puede guardar, es lo único que nos puede librar. Porque cuando viene bien camuflado, cuando viene bien adornado, disfrazado, es difícil. Y ahí necesitamos madurez, conocimiento y sobre todo discernimiento. ¿Estamos todos acá? ¿Sí? ¿No está en otro lado, verdad? Ok. Ahora, entonces dice el apóstol Pablo, el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo dice, me asombra, no entiendo. Ahora, todos nosotros, no sé si habrá hoy alguien, sé que ha habido mucho y tal vez lo hay, estoy seguro de que hay por ahí algunos que, por así decirlo, estén en el nivel del apóstol Pablo. Ese nivel de revelación, de conocimiento, ese nivel de entrega, ese nivel espiritual, por así decirlo. Habrán algunos por ahí, ¿verdad? Seguramente que sí. Ahora, ellos tuvieron el privilegio de escuchar, por así decirlo, directamente de la boca de aquel que había recibido esa gracia y esa revelación. Pero él dice, estoy maravillado de que tan pronto, y todos nosotros sabemos, no hace falta que les diga esto, seguir y permanecer. Ayer se habló un poco de permanecer, ¿no? Sí. Es lo que más cuesta.
El Señor nos aleja, el Señor nos cambia, el Señor nos varía. El problema está en nosotros. Y el apóstol dice de que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y me hace pensar el versículo que se leyó al comenzar, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? Que está cercano. Él todavía está bien cerca de nosotros. Ahora, ¿nosotros estamos cerca de Él? ¿O estamos un poco alejados? Esa es la pregunta. Él todavía está cerca. La pregunta es si nosotros permanecemos cerca de Él. Pero dejemos con la pregunta. Ustedes tienen la respuesta cada uno, ¿no? Dice el 7. No que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que dice, sea anatema. Es una palabra muy fuerte. Ser anatema es algo que está apartado para condenación, que no tiene chance de ser salvo. Por eso es que cuando hablamos, hermanos, de la palabra, cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de algo muy serio. Y oremos que Dios siempre guarde nuestro corazón, nuestras vidas. Si llegamos a pervertir algo, si llegamos a torcer algo de lo que dice Dios, es muy peligroso. Hoy tenemos a mucha gente que sin temor puede ser pervierte a conveniencia principalmente. Pero no se dan cuenta, lamentablemente, lo que la palabra nos advierte. Y por eso Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y Pablo dice, aún si yo hoy le prediqué bien, pero mañana vengo, haya sido que hay una nueva revelación. Y usted dice, no, pero eso no está de acuerdo a la palabra. Ustedes tienen que tener la autoridad. No importa quién sea, no importa quién lo hable, no importa quién lo diga. Ustedes tienen que conocer la palabra y todo lo que escuchan, todo lo que ustedes reciben, lo que escuchan, tiene que ser filtrado por la palabra. Ustedes tienen que estar convencidos de que lo que se está predicando, no solamente yo, sino que cualquiera que predica o cualquier cosa que ustedes escuchen, está de acuerdo o no con la palabra. Porque el peligro donde está de que, como digo, no viene, si viene un testigo de Jehová, si viene un mormón, o si viene un budista, vos decís, bueno, no, eso es error, eso es aquello. Pero si te viene con la Biblia y te habla de cosas que dicen acá y suena muy lindo, vos y yo necesitamos tener el oído muy afinado para decir, sí, está muy lindo, parece muy cierto, pero no es la verdad. Entonces, el peligro no es tanto afuera, sino de lo que va a ir sucediendo dentro de la iglesia. Y Pablo dice, aunque yo me vaya, dice, sea anatema, apartado para condenación eterna. No es fácil. ¿Será que algún día vos y yo vamos a decir, hermano, si alguna vez yo le llego a predicar error, hermano, que yo sea anatema, que me vaya al infierno? ¿Diríamos eso? Si vos estás convencido, claro que vas a decir, no hay ningún problema. Pero esa es la seguridad que vos y yo tenemos que tener cuando hablamos de las cosas de Dios. Que Dios guarde nuestro corazón. Que Dios guarde nuestra mente. Y Pablo dice, el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, vuelvo a decir, sea anatema. Ahora, hay muchas cosas que hoy vamos a escuchar y hoy tenemos la facilidad de internet, donde vas a escuchar miles de cosas. Algunas ya demasiado claro es que son falsos, ¿no? Pero algunos suenan muy lindos.
Y no voy a decir porque se está transmitiendo, ¿verdad? Pero el otro día justamente escuchaba algo de un predicador muy famoso, que decía algo. Yo le dije a Ana, qué triste, porque esta persona que predica tiene mucha influencia sobre millones de personas en el mundo. Pero lo que está diciendo parece muy suave, pero va a llegar a contaminar a un montón de gente. Porque se suaviza. Si ustedes miran desde Marcos hasta Apocalipsis, si ustedes leen la palabra y miran el contenido del mensaje, la forma del mensaje, compárenlo con lo que hoy se predica. Gran parte, no estoy diciendo ni tampoco, con esto no estoy diciendo, hermano, acá nosotros tenemos toda la verdad, somos los únicos, no. Pero miren, por así decirlo, el formato del mensaje, desde Jesús a todos los que vinieron, y comparen un poco con la forma, con el mensaje que hoy se habla. Ahora sí, muchos van a decir, pero eso hace 2000 años atrás, no podemos, hoy ha cambiado todo, pero la palabra no ha cambiado. Y mucho menos el mensaje, mucho menos el evangelio. Ahora tampoco, no es que vamos a ser extremistas y como muchos hoy tenemos que ir como al principio y hacer todas las cosas como al principio. Hay cosas que cambió. Hoy tenemos internet, hoy tenemos micrófono, hoy tenemos un montón de cosas que no es que vamos a irnos allá, vamos a retroceder 2000 años para decir que somos la iglesia como la Biblia dice. Hay muchas cosas que cambiaron, ¿entienden? Pero estamos hablando del mensaje, estamos hablando del evangelio, estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. Y entonces deja bien en claro el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y acá hay un dilema muy serio. Porque si llego a tener en la silla a alguien que de repente supuestamente es muy importante, tal vez por ser alguien famoso o alguien que tiene mucho dinero, y sé que no está caminando bien o no está demasiado, o hay cosas en su vida, ese tema mejor vamos a ser tentados a eso, ¿no? De no ofender, porque si tal hermano o tal hermana se va de la iglesia, es importante, no tanto por el ministerio que tiene, sino por lo que aporta a la iglesia. Y ese es un gran peligro. Es algo muy tentador. Porque Alexis trae 5 millones de diezmos todos los meses. Amén. Ok. Pero él tiene unas cositas que yo sé que no están agradando a Dios. Pues ese tema vamos a suavizarnos, porque si él se va, no le pierde a Alexis, pierde 5 millones. ¿Entienden? Y eso va a costar. O de repente el único músico que tenemos, pues sale la vida, y si no lo podemos tocar, así, hermano, el Señor va a tratar con él. Ándate, el Señor ya botar esta pobre. Y tenemos un carruaje. ¿Entienden? ¿Cuesta? Cuesta. Pero tenemos que aprender que no podemos torcer la Biblia. Estamos no sé por qué le miro bien. La mamá le dice, simplemente le digo. Entonces Pablo dice, ¿buscamos el favor de los hombres o el de Dios? Y una vez más les repito, si alguna vez cuando vos vas a predicar, vas a hablar, vas a ver qué decir, o lo vas a tratar de acomodar, o que sea medio livianito, o no preparamos mensajes para, sino vos tenés que ver qué es lo que Dios quiere decir a través de tu vida. Entonces, es serio. Ahora, ¿queremos agradar a los hombres o a Dios? Lo que estás por hacer, lo que estás por predicar, lo que estás por decir, ¿es para agradarle a Dios o es para agradarle a las personas? ¿Cuesta? Cuesta.
Y dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así de sencillo es. Nunca vamos a poder quedar bien con todo el mundo. Nunca vamos a poder agradarle a todo. Nunca. Y siempre decimos, si a Jesús se le complicó, imagínense a nosotros. Pero no ese es el tema. Dios no está preocupado por eso, sino por aquellos que creen, por aquellos que entienden y por aquellos que obedecen, y Dios dice suficiente. Si de los 12 apóstoles, imagínense, solamente 3, 4 realmente vemos en la palabra cumpliendo lo que Dios dijo, del resto a veces no tenemos ni idea qué pasó, de cierta manera. Y a uno sí que se fue y se suicidó. Espero que el Señor no guarde aquí. El Señor reprende al diablo. Pero ¿entendemos eso? Entonces Pablo dice, el mayor peligro del cual Dios quiere guardarnos son de los tiempos que la iglesia va a tener que afrontar en estos días. Es del peligro que hay dentro. ¿Por qué? Porque si el diablo no logró de que vos conozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no logró impedir eso, dice, está bien, perdí una, pero vamos a intentar la próxima. Que no le sigas. Tal vez no logra que le sigas. Va a tratar de que no conozca la verdad. Si no logra impedir eso, va a tratar de que no obedezca la verdad. Entonces, el enemigo hoy viene de diferentes maneras, viene muy sutilmente, donde nosotros tenemos que crecer, madurar y conocer la palabra. Si el conocimiento que ustedes tienen es solamente lo que han escuchado a través de la predicación, tienen serios problemas. Si el conocimiento que ustedes están adquiriendo y lo que saben es solamente lo que están aprendiendo en los cultos, entonces tienen serios problemas. Porque tu fe tiene que estar arraigada en la palabra. Tiene que estar arraigado en lo que vos a través de la palabra y el Espíritu Santo están formando en su espíritu, en su corazón. Entonces lo que hoy compartimos simplemente tiene que estar confirmando. Tiene que estar complementando gran parte de lo que es tu vida. Entonces, la preocupación del apóstol es, sí, buscamos a las almas salvadas, buscamos que la gente conozca al Señor. Pero si después nos llenamos de un montón de gente que ignora la palabra, que ignora el Evangelio, entonces, ¿de qué nos sirvió? Porque ¿cuál es el objetivo de nuestro Señor con cada uno de nosotros? Que desde la salvación lleguemos hasta ¿dónde? Ser semejante a la altura y la plenitud de Cristo. Y todavía estamos muy lejos, ¿verdad? Ahora, el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, ese es el objetivo en la vida de cada uno de nosotros. No es menos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a alcanzar eso? No nos queda otro camino. Busquemos, entreguémonos, y como ya escuchamos otra vez al principio, ¿no? Todavía estamos a tiempo. Pero si todavía nos cuesta encontrar un libro en la Biblia, vamos a leer Habacuc. Decimos, ¿verdad? Si todavía nos cuesta encontrar un libro en la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver quién encuentra primero Sofonías. Lo voy a español y hacemos, Entonces, ahora dice Marcos capítulo 13, que ya cuando el Señor habla y no le habla a la multitud, le está hablando a aquellos que habían preguntado. Marcos capítulo 13,
el verso 5. Cuando preguntan, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a suceder todo esto? Jesús le responde en primer lugar, o le responde en el verso 5. Cuando le hicieron la pregunta, no le dio los detalles, después le dio los detalles de algunas cosas, pero la primera respuesta que el Señor le da es en el verso 5. Jesús, respondiéndole, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. ¿Cómo duele ser engañado, verdad? O sea, si te engaña alguien, como vuelvo a decir, que vos ya sabés luego, no hay tanto problema, pero cuando te engaña alguien que vos no esperabas, ahí sí duele. Entonces, Jesús comienza a responderle a ellos, no dándole los detalles, después le dice ciertas cosas, pero comienza diciéndole: mirad que nadie os engañe. Y no le dice a la multitud, le está diciendo a los discípulos. Ahora, ¿cómo no vamos a ser engañados? Yo creo que ya les compartí muchas veces, pero vamos simplemente a refrescar la memoria, ¿no? Según yo escuché mencionar a otros también, decir que esa gente que trabaja en los bancos importantísimos, bancos grandes, la pregunta que una vez le hicieron a alguien es: ¿cómo saber cuál es un dólar falso y cuál es el verdadero? Y dice: muy sencillo. Los que van a trabajar ahí, todos los días están tocando el dólar verdadero. Entonces, cuando tocan uno falso, enseguida se dan cuenta. Nosotros pensaríamos todo al revés, ¿verdad? Vamos a mirar el falso para que después... No. Vos acostumbraste con el verdadero, acostumbrate con el genuino, y cuando viene el falso, ya es fácil. ¿Entienden? Entonces, nosotros la misma cosa. Hermano, para que no nos engañen, ahora vamos a empezar a estudiar la doctrina del mormón, la doctrina de Dios Jehová, el budismo, y vamos a estudiar satanismo. A ver, no. Vamos a perder tiempo, de repente uno se convierte en otra cosa. ¿Había sido qué? ¿Por qué? ¿Y saben por qué le ha pasado eso a mucha gente? Porque no busca conocer la verdad. Y entonces, si vos no estás afirmado en la verdad y te pones a averiguar otras cosas, vas a tener una confusión terrible. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Qué es lo que el apóstol quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Busquemos la verdad, conozcamos la verdad, obedezcamos la verdad. Entonces, cualquier cosa falsa que aparezca para vos ya es muy fácil discernirlo. ¿Entienden? Porque muchas veces yo pensé, ¿verdad? Dije, tenemos que... Y no digo que averigues algunas cosas, a ver por qué los sabatistas creen eso, por qué los mormones creen eso. Pero no te pongas a leer la Biblia del mormón para saber qué es. No. Vamos a buscar la verdad, vamos a conocer la verdad, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo verdadero. Y entonces cualquier cosa falsa que aparezca, vos enseguida, no, al toque, como decimos ahora, no. ¿Te puedo usar como ejemplo? ¿Sí? Por ejemplo, a todos nos gusta el perfume, o a algunos, a mí no tanto, pero le gusta el perfume, ¿verdad? Supongamos que Lilian venga por el centro y aparezcan eso que... Paco Rabanne, original, y lo ofrecen a Lilian. Lilian se lleva un bocata allá. Porque, bueno, me imagino que ya, no, tal cosa. Para mí todos los perfumes son iguales. Pero ella, ¿no es cierto? Y entonces, si vos querés saber cuál es un perfume original, no me preguntes a mí. ¿A quién le va a preguntar? A Lilian, ¿no es cierto? ¿Por qué? Entiende, sabe y está en eso, por así decirlo, ¿no? Entonces, cualquiera que venga y le ofrezca algo a ella, le diga, original, ella enseguida se va a dar cuenta. ¿Por qué? Pues creo que todos los días están entre perfumes, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Entonces, la misma cosa nosotros en nuestra vida con el Señor. Cuando venga alguien te ofrezca y diga, este es lo original, este es lo verdadero, pero esto sí es lo que Dios dice, vos,
Su olor es diferente. Pero a nosotros en el área que no estamos, nos vamos a confundir. Si vos vendés championes originales, acá, ¿vos qué vendés? No vamos a hacer propaganda, ¿no? ¿Pues? Pero original, ¿verdad? Sí. ¿De qué marca? L'Oreal. El original, ¿no es cierto? Entonces creo que él ya está más o menos, no sé todavía, pero creemos que si le aparece por ahí un L'Oreal y te dicen original, ahí está joven allá. Porque es su área. Entonces, si vos querés saber si un chapó original o no, preguntale a él, ¿verdad? Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar capacitados, preparados, ¿no? No en averiguar todo lo que son o no son original, sino enfoquémonos en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es correcto. Y entonces cuando le preguntan a Jesús, ¿cómo va a ser los últimos tiempos? Él comienza diciéndole, miren que nadie les engañe. Así de sencillo. Porque ¿cuál es el problema? Como vuelvo a decir, hoy aparece un montón de locos que dicen que es Jesús y nosotros nos reímos. Pero el problema es que se vienen cosas en la cual, si no estamos ejercitados y preparados, te va a engañar. Te va a engañar. Hoy nosotros vamos hacia acá. No, a mí no. Y Dios quiera que no. Por entonces la respuesta de Jesús es, miren que nadie os engañe. Porque dice el verso 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a algunos, a muchos. Engañarán a muchos. Y vuelvo a decir, hoy nosotros a veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser? Estás predicando cualquier estupidez y tener multitud creyendo de verdad. Habla de cualquier tontería, hacen cualquier payasada en la iglesia y tenía multitud de gente. El Señor nos guarde, como decimos, ¿no? Mateo 24, para no detenernos demasiado. Total, los que anotan pueden después seguir leyendo. Mateo 24. La misma cosa. Es en el mismo lugar, el mismo tema, pero dice, vamos a leer el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y el verso 4 le dice, mirad que nadie os engañe. Ahora, fíjense lo que dice el verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y tenemos a montones. Y tenemos hoy a montones. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué van a engañar a los que no conocen la verdad? A los que no están afirmados en la palabra. A los que no están buscando ser llenados con el Espíritu Santo y tener discernimiento. ¿Qué dice? A ver. Vendrán muchos en mi nombre y engañarán, ¿no? Al 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿y qué? Y harán señalecitos, no, grandes señales y prodigios. ¿Saben lo que eso es? Paralíticos se van a levantar, ciegos van a ver. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder decir? Porque la gente te va a discutir. ¿Cómo va a ser falso? Mira los milagros que están haciendo. Porque nosotros mayormente, lamentablemente, gran parte del cristianismo se guía por lo que ve y no por lo que discierne. Y si nos guiamos por lo que vemos, vamos a ser engañados. No puede ser, está sanando enfermo. Se está viendo grandes señales. Prodigios. Entonces, ¿cómo uno va a poder decir, no, pero eso es falso, eso no es de Dios? ¿Cómo? Si no estás preparado, si no tenés la capacidad, si no tenés realmente una unción sobre tu vida de poder pararte firme y decir, eso no es de Dios.
está haciendo señales, está haciendo prodigios. Y lo primero que muchas veces va a decir, no, nosotros estamos 2 horas en liberar a alguien, mira, este así nomás hizo y ya se liberó. ¿O no? ¿Va? Entonces, hermanos, necesitamos conocer para poder discernir. Porque van a engañar. Fíjense lo que dice Jesús. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán. No es que no van a engañar, van a engañar. ¿Y qué dice? Si fuere posible, a los cristianos recién convertidos, a esos que están apartados, a esos que están alejados, eso es lo que casi nunca vienen a la iglesia. No, ¿a quiénes? A los escogidos. Escogidos. Entonces el diablo, ¿qué apunta, hermano? Apunta a nuestra vida. No solamente para que no nos congreguemos, para que no leamos la Biblia, para que no oremos, para que no ayunemos. No es solamente que apunta a eso. Apunta a que vos no conozcas la verdad y obedezcas la verdad. Porque es lo único que nos va a guardar, que nos va a proteger, que nos va a librar. No es que vamos a ir corriendo y Señor, ¿es verdadero o no es verdadero? Señor, revélame. Señor, muéstrame. Señor, me dame una visión. Confírmame. No. En el momento tenemos que estar preparados para poder decir cierto o no cierto. Ahora, vuelvo a decir, hay lo falso que ya es muy notorio. Lo mismo que va a hacer una fotocopia de 11.000 guaraní, creo que cualquiera se va a dar cuenta. Pero hay algunos que son bien. Engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso muchas veces le dije, hermano, está bien, puedes escuchar predicación, pero tenés que discernir qué vas a escuchar. Te va a edificar y automáticamente cuando vos te das cuenta, está en lo correcto, hay verdad en esto, entonces no hay problema, si va a edificar tu vida. Pero si empezás a escuchar un montón de cosas, vas a terminar más confundido. ¿Por qué? Porque tenés que conocer, tenés que saber, tenés que afirmarte en el camino de Dios, afirmarte en la palabra, para que puedas decir sí, no. Engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Y dice, ya os lo he dicho antes. Y nosotros creo que somos advertidos ya por la palabra. Efesios 5, 6, vamos rapidito. ¿Qué dice el apóstol Pablo? La preocupación que él tenía, el quebranto que él tenía. Y no le dice solamente a los Gálatas, a los Corintios, que diríamos que eran iglesias que todavía no estaban bien maduras, bien firmes, bien establecidas. Le dice a la iglesia de Éfeso, que cuando miramos es una iglesia firme, consolidada, entendida. Efesios capítulo 5. Dice el verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Y no todos tenemos la habilidad de hablar, pero el que vende lo genuino te va a ofrecer y este es verdadero. Ahora, el que te está ofreciendo algo falso, ustedes saben cómo hablan, ¿verdad? Porque es la única forma de convencerte. Tienen que hablar y te tienen que dar la vuelta y te van a mostrar, y ahí en esas palabras te embarulla, te enreda. Y vos quedás así y te terminan enchufando, ¿verdad? No. El que vende lo falso tiene que hablar y convencerte de cualquier manera. Ahora, cuando es algo verdadero, vos estás seguro, ¿verdad? Este es genuino, este es el verdadero, este es el original y punto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué dice el apóstol? Nadie os engañe con palabras vanas, huecas. Enseguida te das cuenta, está hablando muy bien,
lindo, es cierto, está todo bien, todo aquello, pero no hay vida en lo que habla. No tiene sustancia en lo que habla. Porque por estas cosas, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y si usted quiere entender mejor, solamente yo leo el 6 para tener contexto de lo que estamos hablando, pero si usted lee los versículos anteriormente se van a dar cuenta por qué Pablo dice esto. Porque en la iglesia de hoy en día se está permitiendo cualquier cosa. Para nosotros ya es normal, ¿verdad? Que hoy escuchemos que en alguna iglesia están casando a personas del mismo sexo, ¿verdad? Imagínense que el apóstol Pablo vea eso. ¿Se va a caer demasiado? ¿O no? Imagínense. Lo que él nos advirtió hace 2000 años atrás, en las iglesias hoy se está volviendo normal. No queremos ser una iglesia legalista ni una iglesia religiosa, ¿me entiende? Que así uno libre de tal cosa, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a ser centrados, equilibrados. No es que, hermana, te cortas tu cabello, para más infierno, Y tampoco no es, hermana, ahora ve al otro extremo. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Dios nos manda a cuidar nuestro cuerpo, nos manda a cuidar lo que somos, nos manda a ser entendidos. Ahora, lean los versículos de la iglesia y se dan cuenta. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de la iglesia o son extremadamente condenatorias o se están volviendo extremadamente libertinadas. Entonces los dos peligros están. No queremos ser extremadamente legalistas y extremadamente condenatorios, pero si llegamos a un libertinaje, estamos en la misma cosa. Y el peligro está en ambos lados. Ahora dice, Segunda Tesalonicenses, pero en Colosenses lo vamos a leer primero. Colosenses capítulo 2. Y yo creo que si alguna vez nos llegan a engañar es porque quisimos. Dice Colosenses capítulo 2. El verso 4. Colosenses 2:4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué es palabras persuasivas? Pertinente. Te persuade, o sea, te llega a convencer. Al principio dijiste, no, y después, bueno, sí. Te persuadió, te convenció. Por eso, mayormente, es la estrategia del enemigo. La persuasión. Y Pablo dice, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Cuántas veces, ustedes como padres van a advertir, y mira, atender esto, cuidar lo otro, sí, ya sé, no hace falta que me digan, nada. Y después, ¡pum! No nos gusta ser advertidos. Ya sé, ya. Y después. Y muchas veces nos pasa la misma cosa con la palabra. Y Pablo dice, yo les hablo, les enseño para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Y siempre decimos, y yo creo que muchas veces digo, cuando alguien ya habla demasiado, hermano, ahí tiene que tener cuidado. Cuando demasiado habla y tiene ahí un barullo, entender que, porque la persona sabia habla lo justo y lo necesario. La persona entendida, la persona sabia te va a hablar lo justo y lo necesario. Pero el que no, va a tener que darte la vuelta y buscarte, manipularte, convencerte, engañarte, y va a buscar la vuelta. Y mayormente es a través de la palabra. Por eso entendamos, ¿no? Nadie os engañe con palabras persuasivas. El verso 24. Perdón. El verso 4. Eso ya leímos. 8, perdón. El 8.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. A ver, ¿qué es filosofía? El porqué de las cosas. El porqué. Hay una frase que dicen filosofar. ¿Qué es filosofar? Está buscándole el porqué. Le buscamos la vuelta, el porqué, el para qué, el dónde, cómo, cuándo, dónde, ¿verdad? Y hay gente que le gusta eso, ¿eh? Y a nosotros decimos, no, ¿viste? Porque dice así, porque así, ya. ¿Eh? Y de repente, como si alguien te dice en hebreo, en griego, en arameo, a lo mejor él sabe, ¿eh? Decimos, se cuestiona, razona, pero estamos hablando para convencer, ¿verdad? Entonces razona esto acá y está bien, hermano. Yo creo que muchas veces es importante tener el significado en hebreo, el en griego, ver cómo dice el original. Esta palabra, yo recuerdo antes de donde venimos, ¿no? La palabra el original decía. Entonces es un libro que escribió un hermano hace 100 años atrás y vos no podés cambiar una palabra de eso, porque es el original. ¿Sí? Está bien que haya recibido revelación, gracias a Dios. Pero Dios no se quedó en eso, sino dejó 66 libros, no para que repitamos como loro, sino para que el Espíritu Santo te revele más de esto, ¿verdad? Para que profundicemos esto. Entonces dice, mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. No tiene sustancia, no tiene consistencia. No tiene realmente algo que te va a nutrir, sino te emociona, te despierta, te toca las emociones, te toca los sentimientos, te hace llorar, te hace reír, te emociona. Entonces cuando te emociona a veces hace cosas, pero no es duradero, no te edifica. Con palabra dice, de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Está bien, muchas veces le digo, ¿verdad? Podemos tener ciertas costumbres, podemos tener cierta forma y manera como iglesia, como congregación, pero no quiere decir que de eso vamos a hacer una doctrina. ¿Hay buenas costumbres? Hay buenas costumbres, ¿verdad? Acá por lo menos por la gracia de Dios creo que casi nadie está con el celular. Pero ahí en la iglesia no se está peleando todavía eso. Hay que poner un cartel enorme allá. Apague su celular al entrar. Yo creo que por la gracia de Dios acá entendemos por lo menos eso, ¿verdad? Entonces hay ciertas cosas de que podemos tener como costumbre. Y ustedes saben, por ejemplo, acá con las hermanas les enseñamos ciertas cosas, ¿verdad? Ahora no estamos diciendo, hermana, si vos no te vestías así te vas a ir al infierno. No. Porque todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con entendimiento. No por manipulación. Dios nos libre de la manipulación. Dios nos libre. Entonces dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ese es nuestro punto clave. La palabra, y la palabra no sale de Cristo, no sale de Él. Todo es a través y por medio de Él. Vamos a ir leyendo 2 Tesalonicenses. Según Tesalonicenses es una carta que el apóstol escribió netamente de advertencia para estos últimos tiempos. Que tal vez la iglesia de Tesalónica en ese momento, ellos creyeron, ellos recibieron. Pero todavía, a pesar de que había persecución, a pesar de que ya se había levantado un montón de gente que contradecía la doctrina del apóstol Pablo, que contradecía la doctrina de la gracia, que contradecía los fundamentos de los apóstoles, ya había. Ahora imagínense en este tiempo. Ahora, vamos a leer esa advertencia porque es para nosotros más que nunca para este tiempo. Viene desde el verso 3 nomás para adelantar un poquitito. Segunda Tesalonicenses 1, verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué cosa hermosa, ¿no? Que esto se pueda ver en nuestras vidas, que
que esto realmente sea lo que abunda en tu vida, en mi vida, tremendo va a ser, tremendo. Dice el verso 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Ahora muchos van a decir, es que la Biblia dice que no tenemos que gloriarnos. ¿Gloriarnos en qué sentido? Estamos agradecidos. Que la gente va a decir, wow, la iglesia ya vamos a ver qué unción, qué palabra, qué esto, que se hable buenas cosas. Es importante, ¿no? De que en algún momento uno como pastor pueda gloriarse de usted de cierta manera. Que alguien diga, ¿qué testimonio tiene fulano, fulana? Se nota que fueron bien enseñados. Eso trae gloria a la iglesia y a que el Señor sabemos, ¿no es cierto? Pero humanamente también. Entonces Pablo dice, nosotros nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones de que soportáis. Ahora, esto no se habla hoy. Hoy todo es bendición, victoria, abundancia, y está bien, es parte de nuestra vida cristiana, creemos eso. Pero lamentablemente la iglesia no se está preparando, no hay un mensaje que prepare a la iglesia, hermano, tenés que estar preparado. Se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos extremos, se vienen, como escuchamos, ¿no? Se vienen, entonces tenés que estar preparado. Ahora, que Dios te agarre bendecido, no hay problema, pero que te agarre bien fortalecido en tu fe, con firmeza en tus convicciones. Eso es importante. Entonces, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Padecemos por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por nuestra incredulidad, pero padecer por el Señor es lo que trae premio, es lo que trae recompensa. ¿Y vas a padecer? Sí. Se van a burlar, se van a reír, se van a levantar contra vos, te van a criticar, te van a ofender. Va a pasar un montón de cosas, pero vos decís, gloria a Dios, no hay problema. Estamos honrando a Dios y Dios es fiel. Ahora dice el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que vos tribulan. No, sí, a veces tenemos ganas de orar, después dice Dios, tranquilo, nomás ya le va a alcanzar a ustedes. Vemos el sistema del mundo cómo se está levantando, todo lo que el mundo está viviendo. Dice, entonces nosotros, tranquilo, ya le va a tocar a ustedes. Cualquier momento cuando nuestro Padre se siente en su trono a juzgar, pobre de las naciones. Pero ahora tenemos que enfocarnos en nosotros. Tenemos que mirar nuestras vidas. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. ¿Qué esperanza tenemos? No vamos a detenernos mucho en esto porque queremos llegar a otra parte. Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los 7 años de la gran tribulación va a ser netamente donde Dios va a juzgar a las naciones. No hay otra cosa. Pero para ese tiempo, como leímos al comienzo en Gálatas, ¿se acuerdan? Para librarnos del presente siglo malo. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Es lo que vamos a decidir nosotros. ¿Dónde vamos a estar en ese momento? Es nuestra elección ahora. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan en aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. ¿Qué tiempo de gloria para nosotros? Eso es lo que yo creía, eso es lo que yo esperaba, para eso yo me preparé. Que haya gozo increíble en nuestra vida de haber sido, Señor, valió la pena, sufrí, padecí, aguanté, me afirmé, creí, me sostuve. Eso, por eso, cuando veamos que Él viene, ¿verdad? Va a ser gloria para nosotros, pero para el mundo va a ser un dolor de cabeza, porque para nosotros viene para llevarnos, pero para ellos vienes como el Rey de Reyes y Señor de Señores a ejecutar juicio. Hay una gran diferencia. Ahora dice después, cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, porque no todos creen, no todos los que estamos en la iglesia creemos, porque si creyéramos, nuestra vida sería totalmente diferente. Si de verdad creyéramos todo lo que estamos diciendo acá en la palabra, nuestra vida sería muy diferente.
Como dije el otro día, creemos en parte, creemos lo que nos conviene, creemos lo que nos gusta. Y la Biblia toda es perfecta y es para ser creída. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Este es el llamamiento, el deseo de Dios y el anhelo de Dios en cada uno de nosotros. Dice el verso 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. ¿Dónde? En vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Amén. Él siendo glorificado a través de nuestra vida y Él siendo glorificado en nuestras vidas. Una gran diferencia. Ahora el 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque es lógico, si hablamos de su venida, tenemos que hablar que nos vamos a reunir con Él o no. Porque si Él viene y no nos reunimos con Él, ¿de qué valió? No es una carta de invitación simplemente por amabilidad, es para que estemos ahí. Es lo mismo que alguien diga, mira, me voy a casar, te mando una carta de invitación, pero es para vos nomás, no es para tu esposa. Iba a decir, Entonces, cuando Él venga y nosotros nos reunamos con Él, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover. Y es lo que más nos cuesta. Ya de que se va por cualquier cosita. Tambaleamos todo mal por cualquier. Imagínate cuando se venga eso. ¿Vamos a estar firmes? Si hoy tambaleamos por cualquier macanada, si todavía hoy nos ofendemos por cualquier tontería, si todavía hoy dejamos de orar, dejamos de congregar, dejamos de hacer las cosas de Dios porque simplemente no me gustó tal cosa, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Estamos firmes? ¿Ustedes están firmes en lo que ustedes creen? ¿Están seguros de lo que ustedes creen? Yo necesito estar seguro, ustedes también. Porque si no, vamos a tambalear, hermano. Y ya escuchamos a un montón de cristianos que hoy predican cualquier tontería. Escuchaste que, creo que en Canadá o por allá, no sé, un pastor que era de una iglesia enorme y él dice, yo toda la vida estuve equivocado. Había sido que el catolicismo es la verdad. Y vos decís, ¿puede ser? Este nunca se convirtió. Hay gente que está muriendo por Jesús y ahora me viene con esta. Y no es alguien que se convirtió recién, alguien que no estaba congregando, era alguien que estaba pastoreando un montón de gente y por años. Y vamos a escuchar peores cosas. Pero ¿estamos nosotros exentos de eso? Si no nos afirmamos en la verdad, vamos a tener, había sido que Buda era el Salvador. Y bueno, algunos ya le van a aparecer en su... Pero imagínense, vamos a decir, no puede ser, sí, va a pasar, hermano, va a pasar. Porque la verdad es lo único que nos va a guardar, nos va a defender, nos va a proteger. Pero necesitamos conocer para eso. ¿Qué dice? No se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, se viene, se va a venir espíritu, se va a venir personas, se va a venir doctrina, se va a venir enseñanza, se va a venir un montón de cosas. Porque una iglesia es tentada hoy, ¿verdad? Porque todo lo que vemos en internet, ¿cómo puede ser que tal iglesia hace esto, que tal iglesia tiene aquello, que tal iglesia lo otro? Ellos tienen fueguito, ellos tienen humo, ellos tienen aquello, tienen aquello, y nosotros, aunque sea espiral, vamos a poner espiral contra Chimbuga. Bueno, y la gente va a comprar. ¿Me puedo asegurar que la gente va a comprar? Porque va a creer más en una espiral que a veces la palabra de Dios, porque somos así.
Así que no importa sea espíritu, sea persona, sea doctrina, sea otra carta, sea como sea, ustedes no se deben mover. No deben tambalear. No deben permitir que haya inseguridad. Por eso es importante, hermano, que ustedes, hay cosas de la doctrina que muchas veces nosotros ya hemos hablado, que en alguna oportunidad ustedes no tuvieron. Ustedes necesitan estar convencidos. ¿Qué es nuestra fe? ¿Qué es nuestra convicción? ¿Qué es lo que creemos? ¿Y qué es lo que predicamos? Pero por sobre todo la cosa, ¿qué es lo que vivimos? Dice el 3, nadie os engañe en ninguna manera. Vuelve a decir el apóstol, hermano. Nadie os engañe en ninguna. Ahora, ustedes leímos el capítulo 1, ¿verdad? La alabanza que el apóstol le da por su fe, por su amor, por su firmeza, por sus convicciones, ¿verdad? Habla y alaba de todo eso. O sea que no es un cristiano por ahí más o menos. Ahora le vuelvo a decir a ellos, ¿por qué? Siempre decimos este versículo, ¿verdad? El que está firme, mire, que no caiga. Hoy podemos decir, no, a mí nadie. Sí, sí, pero seguí firme. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y la apostasía dónde es? Es para la iglesia, no para el mundo. ¿Qué es la apostasía? El apóstol Pablo habla de apostatar la fe. Lo que hoy dijimos, cambiamos, torcemos, tergiversamos. Y dice que no va a venir el Señor. ¿Cuál es la señal principal que tenemos? La apostasía. Por eso, hermano, no te asusten, tampoco se enojen, tampoco se pongan a criticar todo el mundo en internet. Ese es del diablo, ese es Satanás, este es fulano, porque hay gente así, ¿verdad? No, esta música es del diablo, no es fulano, es tal cosa. No, no. Vos conocés la verdad, afirmate en la verdad, y después si entendés esas cosas, bueno, está bien. Porque ¿qué dice? Que no vendrá que Jesús no va a venir, primero va a venir la apostasía. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que ser probada. Tu fe va a ser probada. ¿En qué momento va a ser probada? Con la dificultad, con los problemas, con los ataques, con las luchas, con las pruebas, con las dificultades. Tu fe va a ser probada. Y ahí es donde necesitamos permanecer firmes. No cuando venimos a la iglesia, que cantamos, que alabamos, que bendecimos, que está todo bien. No. Tu fe y mi fe va a ser probada en las circunstancias. Si permanecemos firmes, si tambaleamos, si retrocedemos, si cambiamos, ahí es donde se va a ver nuestra fe. Hasta ahora muchas veces le servimos a Dios, le seguimos a Dios cuando pueda, como quiera, si puedo, si entiendo, si quiero. Ese todavía es nuestro estilo. Todavía o casi nadie tenemos la convicción de decir, a muerte o a vida, acá estamos. No me muevo. ¿Tenemos esa fe? Debemos tener. Si tu hijo, tu esposa, tu esposo, mañana te dice, no, yo no quiero semanar el camino de Dios, me dejo. Decirle, ¿dónde? Sea jata. Si tu patrón te dice, bueno, seguir trabajando, no importa. Te dejo de trabajar y aunque tenga que pedir moneda en el semáforo, pero voy a honrar a Dios. Tenemos esa fe. Nuestra fe va a ser probada. Porque nuestro estilo de vida, nuestro seguir a Dios, hoy es condicional. Si no me va a impedir, si no me va a estorbar, si tengo tiempo, si puedo y sobre todo si quiero. ¿Qué decía el versículo que volvimos a leer al principio? Mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. Y eso no decidí vos ni decido yo. Ya está en la palabra. Dice después, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este? El anticristo. Él es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así como Jesús es el hijo de Dios, este es el hijo de perdición. Ya le dije la vez pasada, ¿verdad? Así como Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, el anticristo va a ser engendrado por el mismo Satanás. Por eso va a ser hasta como un parto sobrenatural. Porque él es el hijo de perdición. No hay chance de ser salvo. No hay chance. Jesús es el hijo de Dios. Y en cierta manera este es el hijo de Satanás.
Ahora, así como el Hijo de Dios nos trajo la verdad, nos trajo la salvación, nos trajo todo lo que es de Dios, este otro va a traer todo lo contrario. Ahora, ¿de qué manera va a traer? Vamos a mirar. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Y eso está comenzando? Hace rato. Le dije la vez pasada, un hombre fue arrestado porque estaba parado así en la vereda y estaba así. Y se le llevó preso, ¿por qué? Porque sabía que estaba orando en silencio contra una clínica de aborto. Ni siquiera estaba levantando las manos, ni tenía la Biblia, no estaba predicando, él estaba solamente parado ahí, sabían que era creyente. Y fue llevado preso. Así que ni en silencio vas a poder orar. Ahora, hoy no cuesta orar en la iglesia. ¿Ustedes creen que se vienen tiempos fáciles? No, hermano, tu fe y mi fe va a ser probado. Va a ser probado. De Estados Unidos en estos días, no sé en qué estado, porque allí se manejan por estado, ¿no es cierto? Y depende de qué gobernador tenga. Pero hay uno de los estados donde se mandó a sacar de las bibliotecas toda la Biblia, nada de Biblia. ¿Cuál es el argumento? No me acuerdo exactamente cuál es la palabra, pero lo que sí, de cierta manera, es lo que decían es que la Biblia tiene contenido pornográfico. Ahora, ¿qué ellos enseñan? O en cualquier librería te vas a encontrar, ya en la puerta encima por entrada, libros para niños, con inmundicia total, pero eso no es. Pero sacan la Biblia de la biblioteca porque dice que tiene contenido. ¿Y es novedad? No, no sé. Bueno. ¿Y si mañana te dicen prohibido tener la Biblia como antes lo hacían? Si dice prohibido tener celular, pues ya. Pero si dice prohibido tener la Biblia, no hay problema. Para muchos cristianos. Entonces, ¿qué dice? Se levanta, y es el espíritu que está viendo, silenciosamente, calladamente, en la gran mayoría de los países, es lo que se estaba aprobando. Les dije a la pasada en Israel, uno de los, no sé si el senador, diputado o algo así político, puso un proyecto de ley para que en todo Israel no se hable de Jesús, no se mencione Jesús. Gracias a Dios que por lo menos todavía el primer ministro dijo, no, eso es imposible, todavía no, pero ya hay intentos. Y en muchos lugares no se puede hablar de Dios. Gracias a Dios que en Estados Unidos, por ejemplo, un país que supuestamente para todo el mundo era cristiano, que en algunas escuelas vuelve a poder orar, se puede. Y hay un tiempo donde hay un espacio donde ponen, luego especialmente el que quiere orar puede ir ahí. Pero en otros lugares, donde los gobernadores son de otro lado, prohibido orar, prohibido leer la Biblia. Vos no podés llevar, si vos llevas un collar nada más que tenga una cruz, eso es ofensivo, es discriminatorio. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, hay escuelas donde el satanismo está dando clases a los niños. ¿Y qué dice? Entonces es el espíritu, todavía no vino el anticristo, no sé si ya está por ahí, ¿verdad? Pero al menos, por lo menos, su espíritu ya está trabajando. ¿Y de qué manera? El problema es que la iglesia está dormida. Porque si nosotros no leemos la Biblia ahora, nosotros no oramos, nosotros no queremos congregarnos. Entonces, ¿qué nos calienta de que se prohíba leer la Biblia? Eso es triste. Estamos hablando de creyentes, estamos hablando de la iglesia. Por eso el apóstol, hermano, y Jesús dijo, hermano, no le engañen. El quebranto de él era la iglesia. Predicamos salvación para el mundo. Pero si la iglesia es engañada, si la iglesia es adormecida, entonces no nos sirve de nada, perdemos nuestro tiempo. ¿Por qué no nos quedamos a dormir tranquilos este domingo? ¿Por qué no nos quedamos para aquí tanto problema llevar con este tiempito allá? ¿Cuál? Ah, de lo que estamos hablando. ¿Cuál es? A ver. En el estado de al oeste de Estados Unidos, algunas escuelas tuvieron que retirar ejemplos de la Biblia de sus estanterías por incluir contenido vulgar y violento. Ahora, los libros que hoy hay, ¿de qué hablan? Pero eso es inclusión.
Imagínense. ¿Eh? Sí, ahí está, el 3 de junio. Ahora, este es los republicanos que de cierta manera todavía tienen una cierta cosa, ¿no? Otro. Pero bueno, no vamos a ir al tema, está bien. Ustedes pueden buscar más. Ahora, ¿qué? ¿El apóstol Pablo ya sabía eso? Él no vivía en Estados Unidos, no tenía internet, pero ya sabía. ¿Qué dice? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que va a llegar un día que se va a sentar en el templo que los judíos van a edificar y va a decir: yo soy Dios. Y ahí lo último que va a decir. Ahora dice el verso 5: ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que al principio lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y ahí dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí todavía el diablo está queriendo hacer lo que se le da gana, todavía no puede hacer lo que se le da gana. ¿Por qué? Porque todavía hay iglesias que oran, hay iglesias que ayunan, hay iglesias que claman, hay iglesias que creen. Y eso le impide al enemigo. Por eso, como dije, el enemigo va a tratar de impedir que vos conozcas la verdad y que obedezcas. Si vivimos todo light, no hay ningún problema para él. No le molestamos absolutamente nada. La vida light, él te va a felicitar inclusive te va a bendecir para que vos te acomodes ahí. Vos decís: estoy bien, estoy bendecido, no tengo problema, no hay lucha. Y ponen baitejina. Porque él no quiere que tú te levantes. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el verso 9, con gran poder y señales y prodigios. Ahí está. Ahora, ¿cómo vas a saber que ese prodigio, que esa sanidad, que ese milagro es mentiroso? ¿Cómo? Solamente el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo te lo puede decir. Porque los cristianos te van a discutir, los creyentes te van a discutir. ¿Cómo que es mentiroso? Le sanó, se libertó. Y dice el verso 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué cuesta tanto convencer a la gente hoy? Se convence más de la verdad y va a defender la mentira, y va a defender la mentira a muerte. Y vos decís, y la verdad es cuestionada y la mentira es aplaudida. Ahora, en el mundo nada más, no, dentro de la iglesia. ¿Dónde está nuestro mayor conflicto hoy? Con nuestros cristianos, ¿verdad? Que a veces están tan convencidos de ciertas cosas que te van a pegar inclusive. Son creyentes. Son cristianos. Que si vos te pones a discutir. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto ya hablamos bastante los otros días, ¿no? Entonces, mi hermano, que el Señor nos ayude. Vamos a terminar acá, para que podamos realmente estar preparados, para que podamos creer. Lo que quería dejarle más claro es lo que dice el verso 3 del capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucha discusión hoy si la iglesia se va y después comienza la tribulación, o si vamos a quedarnos hasta la mitad, si vamos a quedarnos hasta la 3/4 parte, si vamos yendo filas, 3 filas, 5 filas, 10 filas. Entonces hay mucha discusión doctrinal eso, y en muchas iglesias se cuestiona mucho. Entonces, cuando leemos este pasaje, lo que entendemos que es que el espíritu del anticristo ya se está manifestando. No sabemos si está o no está todavía, si ya nació o no nació. Por ahí escuché a alguien que dijo que ya nació y que está en tal parte, y inclusive ya sabe su nombre. Bueno, tendremos que buscar a ese personaje, ¿no? Pero bueno,
Dice, y se manifiesta el hombre de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente vamos a llegar a saber y a verle quién es el anticristo. Solamente que antes que él se mande su macanada vamos a irnos. Espero que sí. Amén. ¿Eh? Vamos a tener el privilegio de conocerle. No, fuera. ¿Eh? Pero ¿qué dice? Su espíritu ya se está manifestando. Por eso todo ese ambiente de que todo lo que es Dios, todo lo que se trata de las cosas de Dios, ¿ustedes creen que el mundo aborrece? Aborrece. Pero ¿saben cuál es lo triste? Que hoy a muchos creyentes vos le hablás de las cosas de Dios, le hablás de la iglesia y por si unen bien. ¿Sí? Entonces no es solamente el mundo, propios cristianos que decimos ser creyentes, que decimos profesar una fe. Cuando vos le hablas de las cosas de Dios y le hablas de afirmarse, le hablas de ser fiel, le hablas de entregar su vida, le hablas de cosas, se enojan. Es fanático y te hunde. ¿Para qué hago tanto? Bueno, no hay problema, es tu decisión, es la decisión de cada uno de nosotros. Pero ¿qué dice acá? Que cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿qué dice? Para que entiendan el contexto, para que entendamos. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Quiere decir eso que probablemente vamos a llegar a verle y vamos a llegar a ser parte de lo que el anticristo va a ir haciendo. Y si no discernimos, si no entendemos, se levanta hoy un hombre que va a proclamar la paz, que soluciona los problemas de las naciones, e inclusive a eso le agrega de que hace milagros, que hace un montón de cosas, y muchos creyentes van a creer. Por eso, hermanos, necesitamos. Y después, si quieren leer 1 Timoteo capítulo 4, el verso 1 en adelante, lean en su casa. También el apóstol nos advierte de bastante cosas. Si habláramos de esto es mucho más, pero lo único, hermano, que le digo, sí. Quisiera, antes de terminar, ¿Está bien? compartir el versículo que me dijo cuando estábamos Cantando. Amén. Está en Apocalipsis, el verso, capítulo 3, Apocalipsis 3. y el verso 18. La última parte de lo que demasiado me dice, capítulo 3, 18. Por Sí. tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge la palabra. Amén. Unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. 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 Gracias por compartir. Y ustedes saben que esta es la odisea, es la condición de lo que la iglesia está en este tiempo. Si ustedes leen van a encontrar que esta es. Hoy iglesias que aparentemente son, hoy todos buscan mega iglesia. Y mega, esto todo es mega hoy, ¿no es cierto? Menos la mega, ¿verdad? Algunos recuerdan. Epa, sí. Yo también quiero compartir algo que soñé, comenté hace rato, me estaba diciendo eso, y bueno, mucho de acuerdo a lo que estaba diciendo con el primero, Sí. cuando estaba empezando. Y nosotros estábamos con Esteban allá cerca del equipo, y estábamos nosotros hablando, ¿verdad? Y es como que iba a empezar el culto, y él iba a dar la palabra, iba a empezar. Y de atrás, cuando estábamos hablando con Esteban, así de atrás, escuché una voz, me decía, decirle a Esteban que lea Santiago 4:7. Y en Santiago 4:7 pues dice esto. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso. Amén. Amén. Para que Amén. le diga a Esteban para que Esteban lea eso. Te tenía para tu próxima aplicación. Amén. Y bueno, para mí siempre es un gozo de que cuando podamos hablar
y podamos compartir, haya mucho más que simplemente la palabra que Dios pone, tanto en este caso, yo que voy a predicar, ¿no es cierto? Por lo que ya se leyó al principio, por lo que ya Lilian sintió, por lo que él soñó, o sea que si todo eso, si creemos que hay un solo espíritu y estamos en un mismo sentir, Dios nos va a encaminar siempre en lo correcto y en lo que Él está queriéndonos decir, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios, depende ya y está en nosotros el obedecer, el no obedecer, depende de nosotros, pero como siempre estamos escuchando, nos queda poco tiempo, así que mejor ser obediente, ¿no? Porque se vienen situaciones bastante complicadas y el mundo está donde está. El tema es la iglesia, el tema somos nosotros. ¿Qué Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios nos advierte, nos enseña, nos dice? Porque lo que se habló anoche también es así, lo que hablamos el domingo pasado, y lo que venimos hablando hace un tiempo atrás. Depende de nosotros, es tiempo de madurar, de estar firme, de crecer y de conocer. Hay otro pasaje que iba a leer donde la palabra dice que es un escudo. Y la única cosa que nos defiende del error, de la mentira, es conocer la verdad. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer a Dios. Sí. Bueno, vamos, Paquita. Lo que dijiste ahora, que se prohibieron todas las cosas y eso, el tema de las vidas. Yo soñé que había muchísima gente. Y había personas de blanco y Alex lo que le dije, estaba hablando también y orando por las personas. Y Alex oró por un muchacho y Alex le dijo que tenía que cambiar, y oró por él. Y yo dije, no van a querer denunciar, y yo me fui corriendo o te conté algo, que nos iban a querer denunciar por lo que nosotros estábamos haciendo. Pero sí había muchísima gente y personas de blanco que oraban por la gente y Alex lo que le dije estaba orando. Y creo que también Dios ya nos mostró mucho acerca de lo que es administración. Y para lo cual tenemos que prepararnos porque no nos queda otra cosa. Se vienen situaciones bastante difíciles donde la gente necesita no solamente conocer la verdad, sino ser libertadas del error. Porque gente que están en iglesias, pero lamentablemente no están siendo bien enseñadas. Entonces, de igual manera el enemigo les mantiene atados con mentiras que ellos creen que es verdad. Y a veces también hay que libertar acerca de eso. Tenemos que ser muy prudentes y muy sabios, ¿verdad? En cuanto a todos estos temas. ¿Por qué? Porque en algún momento no le vas a poder decir, como ya en muchos lugares, que ser homosexual es pecado. No puedes decir. Pues para vos es pecado, pero para mí está bien. Y peor todavía, agarran la Biblia. En estos días justamente estoy escuchando a uno que estaba predicando y agarró, ¿saben qué versículo para justificar esto? Ay, no, cuando Jesús creo que habla con Lázaro. Ay, sí, Lázaro. Imagínense cómo tuercen la Biblia. Está diciendo cuando Jesús le sacó a Lázaro, le dijo, sal fuera. Y entonces, más o menos como diciendo, sal del closet. Imagínense, y estaba predicando en un púlpito. Ahora nosotros, ¿será así, esa estupidez? Sí, hermano. Y el problema es que ellos toman la Biblia, imagínense hasta qué punto lo corrompen. Lo único que falta es que digan que Lázaro era, ¿entienden? Pero dicen, Jesús le sacó a Lázaro de ahí, entonces también te va a sacar a vos de ahí, no te vayas a esconder más, salí a la luz. Imagínense. En las iglesias, no allá afuera. Afirmémonos en la palabra. Pero leamos nuestra Biblia, pedile a Dios revelación. No te conformes, porque me cangrita. Y espero que no, ninguno se desvíe. ¿Verdad? Depende de nosotros. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana. Siempre decimos que no queremos que solamente sea un mensaje más, un sermón. De nada nos va a servir de que hayamos participado esta mañana en tu casa, Dios mío, si no le permitimos a tu Espíritu Santo que arraigue en nuestros corazones.
Señor, tenemos la oportunidad de conocer lo verdadero, lo genuino. Señor, no vamos a evitar el error, no vamos a evitar la mentira, no vamos a evitar la apostasía, porque ya tu palabra nos avisó. Pero lo que podemos evitar y lo que nos corresponde es evitar ser engañado, Dios mío. Por eso te pedimos, guarda nuestro corazón. Queremos ser humildes, queremos ser sencillos, queremos aprender, queremos entender, queremos ser obedientes. Señor, quita de nuestro corazón la rebelión, la desobediencia, quita la necedad de nuestro corazón y ayúdanos a ser sabios, entendidos, conocedores y hacedores. Abre nuestro entendimiento. Todavía tenemos tiempo. Estamos siendo advertidos. Estamos siendo amonestados. Y Señor, ya tu palabra nos dijo las cosas que vendrán antes que tú vengas. Pero del medio de ello, tú quieres levantarnos como vencedores, como fieles, como preparados, como aquellos que han guardado sus vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga. Señor, en medio de la inmundicia, en medio de este mundo corrompido, Dios mío, somos llamados a vivir en pureza y santidad. Guarda nuestro corazón, Señor, y límpianos cada día más y más. Tu verdad sea el escudo para repeler toda mentira y engaño que se levante en estos tiempos. Y ayúdanos a ser sinceros, de verdad, honestos, íntegros. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque sin tu ayuda es imposible. Podemos tener el mejor deseo, el mejor anhelo, pero si tú no nos das la fuerza, Espíritu Santo, es imposible. No queremos seguirte a nuestra manera. No queremos un evangelio adaptado a nuestras comodidades. No queremos un evangelio adaptado a lo que nosotros queremos, sino nosotros adaptarnos, amoldarnos a tu palabra, al evangelio, Señor. Nosotros siendo moldeados por tu evangelio y no un evangelio que se moldea a nosotros. Danos entendimiento y sabiduría, Espíritu Santo. Gracias por traernos esta mañana. Gracias por estar en tu casa. No vinimos, Padre, porque tal vez queríamos. Es tu gracia y misericordia que nos levantó y nos trajo hasta aquí. Queremos serte fieles de verdad. Gracias te damos, Dios. Te pido que tu gracia y favor sea sobre cada uno de tus hijos. Y en esta mañana también, Dios, como parte de nuestro culto, lo que hemos apartado, separado, lo queremos traer con gozo. Líbranos de mamón. Líbranos, Padre, de robarte. Líbranos de ser mentirosos. Queremos, Padre, hacerlo con gozo, con alegría y sobre todo con entendimiento. Porque tú cumples tu palabra y todo aquel que cree tu palabra no será avergonzado. Señor, tu gracia y favor sea sobre cada uno de nosotros. Tu sangre preciosa nos cubra, guarde nuestra salida, este día, esta noche, el resto de la semana, Señor. Tu gracia y favor sea sobre nosotros y el poder de tu Espíritu Santo nos fortalezca en todo para obedecerte. Gracias te damos, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús, por ser herederos de la salvación y de la vida eterna. El mayor regalo, la mayor bendición que tenemos en nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Amén. Amén.